Ayer, en conferencia de prensa, el gobierno anunció que mantiene por el momento la estrategia de testeo, rastreo y aislamiento, llamada Tetris, por su sigla en inglés, para controlar la epidemia de COVID-19. El presidente Luis Lacalle Pou explicó que otros países, como Israel, han resuelto dejar de testear a los casos asintomáticos de la enfermedad, pero que Uruguay resolvió, al menos por ahora, un camino más garantista. Según explicó el primer mandatario, el país gasta por día $1 millón en el pago de test de esta enfermedad. Pero en los últimos días, el monitor de COVID-19, ustedes saben, ha venido rompiendo récords de casos diarios un día tras otro, y en menos de 2 semanas se superó la cifra histórica de casos activos. La velocidad de transmisión que cobró el coronavirus, en apariencia influjo de la variante Omicron, ha puesto en cuestión esa estrategia. Uno de los que plantea que se debe recorrer un camino diferente es Sebastián González, pediatra intensivista, coordinador general de la Red Pediátrica de Latinoamérica, quien a través de su cuenta de Twitter ha expresado que Tetris perdió sentido. Todos nos vamos a infectar en algún momento, aunque te cuides mucho, y quedarse en casa perdió el sentido para personas sanas asintomáticas. Esto fue lo que publicó ayer ese médico en un hilo en Twitter. Incluso criticó la obsesión con la tercera dosis de refuerzo. Omicron abrió la puerta de la endemia y el virus SARS-CoV-2 pasará al grupo de los otros coronavirus estacionales que causan resfríos, agregó. Vamos a profundizar en esta visión. Para eso estamos en línea justamente con el doctor Sebastián González. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Primero, una cosa un poco más global. ¿Cómo vio estos anuncios del gobierno, estas medidas que no son medidas en realidad, ¿no? Como dijo el presidente? Yo creo que el camino que está tomando Uruguay, por lo menos en el manejo de la pandemia, es el camino que están tomando muchos países, que es el proceso gradual de transición de una etapa de emergencia a una etapa de convivir con el virus, ¿no? Creo, con el virus, con el fenómeno pandémico, digamos, y volver a la vida normal, que es lo que hace tiempo perdimos de alguna manera. Y en ese camino creo que, por lo menos lo que escuché a grosso modo, creo que no es momento de plantear ningún tipo de restricciones. De hecho, creo que quedan pocos países todavía defendiendo ese paradigma de COVID-0, de ir a la erradicación del virus, etcétera. Bueno, el ejemplo más claro puede ser China. El resto de Occidente lo que está haciendo es, en estos días, además, más allá de lo que dijo nuestro presidente, digamos, hay señales de importantes organismos como los CDC, de que, de Estados Unidos, digo, ayer lo hizo España, ayer también la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, empieza a hacer recomendaciones distintas bueno, el foco de lo que hay que hacer con el manejo de la pandemia, tanto a nivel hospitalario, comunitario, en general. Así que, a grosso modo, creo que, bueno, Uruguay transitó el año pasado muy bien, mucho mejor de lo que fue la región, la pandemia, obvio, con un pico muy importante en el primer semestre, del que habíamos evitado el año previo, pero el año pasado fue imposible, y bueno, ahora Omicron tampoco lo evitamos y estamos tratando, me parece, todos, de transitar lo mejor posible esta nueva etapa, digamos. Usted ha hablado de abandonar la estrategia de testeo masivo. Eso supondría dejar de hisopar a asintomáticos, ¿no? Bueno, justo lo que estaba refiriendo, hoy de mañana terminaba de leer una de las alertas epidemiológicas de la OPS, y una de las sugerencias que hace en general es tratar de focalizar nuestros cuidados, tanto de testeo, tanto de ir a buscar las poblaciones más vulnerables, entre los cuales se encuentra el abandono progresivo del testeo de personas que no tienen síntomas. O sea, todos sabemos que hay miles de personas, quizás ahora con Omicron es más notable, capaz que la mitad de las personas que cuando uno ve esos miles de casos, ni siquiera tienen síntomas, si fueron contactos, y lo que hizo el estudio PCR fue encontrar restos de virus en la nariz de quien hizo paro, digamos. Entonces, la estrategia Tetris creo que sí tuvo un lugar importante. Uruguay la hizo, pero en el tercer año de pandemia y con estas variantes nuevas, sobre todo Omicron, vino a demostrar que en realidad
es quizás un esfuerzo fútil que también mueve recursos, digamos, económicos, humanos, etcétera. Y una variante tan contagiosa, el rastreo de casos no tiene sentido, en mi criterio no tiene sentido. ¿Y qué pasa con aquello de que los asintomáticos podían contagiar a personas vulnerables, por ejemplo? Porque eso era lo que apelaba ayer el presidente, ¿no? Decía, bueno, citaba por ejemplo el caso de Israel, que resolvió eso de dejar de testear los casos asintomáticos de la enfermedad, pero decía él, bueno, nosotros resolvimos que al menos por ahora se opte por este camino más garantista en ese entendido, ¿no? De que, bueno, todavía quienes son asintomáticos, o sea que no tienen síntomas, pero son positivos, bueno, pueden contagiar a personas más vulnerables, ¿no? Sí, lo que hay que hacer es cuidar a la gente vulnerable, y la mejor forma de cuidarla es vacunarla. Ese es el esfuerzo, a mi entender, más importante que se puede fijar Uruguay hoy en día. Hay todavía un porcentaje, las personas vulnerables, además con factores de riesgo, no son modificables, y esos son las personas mayores, ¿no? Sobre todo los mayores de 70 años, mayores de 80 años. Si hay un 10, 15, 20% que no recibió, por ejemplo, el refuerzo, que en ese caso sí hay datos importantes a nivel, en lugares donde está circulando mucho Omicron, por ejemplo Dinamarca, que sí vale la pena una tercera dosis, por ejemplo, en esas poblaciones, en el cual per se el riesgo por su propia edad de enfermedad grave y fallecer por Omicron, por COVID, es mucho más alto. Entonces los esfuerzos de ir a focalizar los cuidados, que es lo que dije que el CDC, la directora del CDC cambia de estrategia en Estados Unidos, de ir a buscar esas poblaciones vulnerables. O sea, esto de convivir con el virus, esto quiero dejarlo claro, no quiere decir no me importa nada. O sea, convivir con el virus es ir a detectar, como cualquier epidemia, las poblaciones vulnerables, como hacemos con gripe cada año, de recomendar a ciertas poblaciones que sabemos que tienen peor evolución. En el caso de la gripe, por ejemplo, los niños también lo son, no así con COVID, e ir a buscarlos activamente y poner estrategias y también hacer recomendaciones específicas para esos grupos. Ahora, gastar millones de dólares, recursos humanos, materiales, etcétera, en poblaciones sanas que se están contagiando, porque, a ver, cuando uno lee 6.000 casos por día, ya se sabe con Omicron hay 3, 4, 5 veces más en la población cada día de contagios. Bueno, ir a gastar esfuerzos, digamos, en el buen sentido, porque los recursos además siempre son finitos en salud, en población sana, y ni que hablar restringir la vida social, económica de esas poblaciones que tienen tan bajo riesgo, y además son poblaciones, por ejemplo, en Uruguay estamos recontra bien vacunados, no, perdió el sentido de ser, porque además creo que esto son decisiones de decisores de políticas públicas y sanitarias, ¿no? Ya esto no tiene mucho que ver con la ciencia asesora, pero no mandata a los gobiernos a ver lo que hay que hacer. Bueno, esos recursos hay que redireccionarlos porque los países y los sistemas se tienen que plantear objetivos. O sea, ¿qué objetivos? Objetivos realizables, o objetivos alcanzables con los recursos que uno tiene y adaptados a los contextos de cada uno de los países. La situación de Uruguay es muy diferente a la situación de la región. El sistema sanitario uruguayo es mucho más fuerte que la mayoría de los países de la región. Uruguay en este momento donde Omicron está en todo el mundo está viviendo su epidemia en verano. O sea, puede ser mucho más comparable en algún sentido a Sudáfrica que lo que están viviendo los países nórdicos, que están en pleno invierno, con circulación de otros virus, etcétera. Digamos, lo que sí soy defensor, y me parece que esto es algo que es muy importante, hay recomendaciones que pueden ser globales, nadie en el mundo duda que hay que ir a buscar estas poblaciones de las que estaba hablando, ni que hablar gente que tiene inmunodepresión, gente que tiene enfermedades severas, ir a tratar de vacunarlos, e incluso con un refuerzo y tercera dosis, pero en la transición uno no puede estar con la ilusión de que COVID se va a erradicar, o que ese contador que tenemos todos los días, que por ejemplo ayer España planteó que ya lo va a abandonar, como lo abandonaron muchos países nórdicos, tiene como la ilusión de que va a llegar a cero algún día. Y sí, eso ahí ayer le preguntaban al presidente, ¿no?, sobre ese punto, y él decía, bueno, preferimos que todavía no pecar de pecar de exceso de información, dijo, ¿no? Sí, ahí está, o sobre todo, claro, entiende que más información en este momento todavía no es un problema, sino que al revés, en todo caso nos va a llevar como a, de alguna manera, entender la nueva etapa de la pandemia en la que estamos, ¿no? Dijo, no pretendemos dar un paso adelante demasiado informado y dejar de informar, dejar de contar los casos y
preferimos ir, dijo, a un ritmo en que la población se vaya acostumbrando, si es que realmente esta variante termina siendo el final de la pandemia. Preferimos que nos agarre con la guardia alta que más relajados, con lo que implicaría, bueno, eso, dejar de dar ese contador diario también, ¿no? Porque está esa discusión a nivel internacional, ¿no? Si el dar los números a diario significa generar una alarma excesiva, porque esos números ya hoy no reflejan internaciones ni muertes, no tienen un correlato en internaciones y muertes, y por otro lado, sino pecar de un exceso de optimismo, ¿no? Y que la gente no entienda también que, bueno, que hay que tomar algunas medidas como el uso de tapaboca en algunas condiciones, lavarse las manos, tomar las precauciones esas que todos conocemos, ¿no? Sí, a ver, yo soy médico, pediatra, mi actividad es clínica, también hago investigación, no soy político, ni las decisiones políticas, las posturas políticas son todas respetables, me parece que hay que escucharlas todas y ni que hablarla del presidente. Por lo general, yo creo que esta etapa, digamos, que estamos viviendo, es una etapa que los que han analizado, por ejemplo, hace poco salió un artículo muy interesante en British Medical Journal de Peter Doshi, que planteaba en la historia de las pandemias las cosas únicas que tiene esta pandemia a diferencia de las anteriores, por lo menos la del último siglo. Y uno de ellos es la masividad de información que hay, que ha tenido problemas. Y los fines de las pandemias no se televisan. O sea, el fin de la pandemia no va a venir alguien a decir, hoy terminó la pandemia. No, es un proceso que es mucho más sociológico, antropológico que biológico. Por ejemplo, en las distintas, bueno, se ha aumentado mucho y referido mucho a lo que es la epidemia de la gripe española a principios del siglo pasado, etcétera. Si ustedes ven en la historia, no hubo un día que se terminó, sino que fue la sociedad o las distintas sociedades y culturas que fueron adaptándose a convivir, por ejemplo, con el virus de influenza, a transitar estos procesos de manera diferente. Lo que tienen esta masificación, digamos, que hasta la OMS dijo infodemia, ¿no? Es muy difícil para el público general, no profesional y que no está vinculado a manejar toda esta masiva información de temas que son muchas veces técnicos, que creo que estamos en una etapa para que vuelvan a estar en el ámbito, digamos, de epidemiología, del ambiente sanitario, etcétera, porque en realidad hoy decirle cada día a toda la población récord de casos, cuando los que estamos en el hospital sabemos que los hospitales ahora, o en todo caso el que está más embromado o más complicado, que es el primer nivel, por la cantidad de asistencia, eso es bueno saberlo. Hay muchos países del mundo con olas de Omicron que han visto saturadas sus puertas de emergencia, la atención en policlínicas por gente pidiendo test. O sea que estamos en una etapa donde muy clara la reacción también social, de exigencia de test, de saber que si tengo, si no tengo, etcétera, también por la amplia disponibilidad que hay de estas tecnologías, no dejan de ser tecnologías que estaban restringidas hace 4 años a los hospitales, generan también sus inconvenientes. Y generan sus inconvenientes sanitarios, porque hay gente, y ustedes habrán visto colas de hospitales llenos de gente pidiendo test, sin siquiera muchos de ellos síntomas. Sí, o bueno, llamando para consultar, ¿no? Porque tienen dudas, y también en las líneas telefónicas saturadas, claramente, ¿no? Y bueno, y después ustedes saben que hubo cambios en los protocolos, yo creo que hay que seguir cambiándolos, porque a nivel hospitalario también el ausentismo laboral de muchos profesionales de salud, que tienen 3 dosis, muchos de ellos ya tienen inmunidad híbrida, quiere decir que ya tuvieron la infección, la cursaron, y que otra vez por ser contacto quedan ausentes de su trabajo, muchas veces contactos domiciliarios, porque nosotros tenemos hijos, tenemos nuestra vida social, y estamos perdiendo recursos humanos en una etapa, además de la pandemia, donde la enfermedad es mucho más conocida por nosotros, pero también los protocolos se pueden volver un problema. Y yo creo que el tema del testeo masivo se ha convertido en un problema. O sea, yo creo que no hay que minimizar el impacto que puede tener toda una población testándose masivamente, gastando los millones de dólares. Ayer lo dijo el presidente, yo creo que en algún estimado se quedó hasta corto con los miles de... $1 millón de dólares por día, ¿no? Dijo, sí, puede variar hasta... Yo hice cálculos solamente con los precios de mercado de los laboratorios que los venden, digamos, puede llegar a $1,5 millones, $2 millones de dólares. Entonces, acá hay un fenómeno, el fenómeno pandémico es social también. Entonces, si yo, por ejemplo, que trabajo en Casa Galicia, si van a mis compañeros de trabajo de Casa Galicia, la pandemia es la menor de nuestras preocupaciones. Las preocupaciones van por otro lado de la población, y por eso también hay un cambio social, y lo que sucede en Twitter, lo que sucede en los grandes medios, no es lo que sucede en la calle. La gente ya sabe que no es ébola el SARS-CoV-2. Exacto. Sí sabe y está muy informada. Creo que la población uruguaya, además, con la educación que tiene, ha mostrado respeto por todas las normas que se le han sugerido,
Creo que esa postura paternalista de muchos de mis colegas, decir, ustedes no tienen que hacer esto, no tienen que... Bueno, a ver, la gente toma sus decisiones. Los que son dueños de su cuerpo y que asumen riesgos somos nosotros. Le propongo, doctor, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando y profundizando en esto que usted señalaba, ¿no? El riesgo de seguir con testeos masivos por las dificultades que esto genera, entre otras cosas, para los sistemas de salud, pero para la propia economía, y con la opinión que ha deslizado en redes sociales de que, bueno, directamente las personas con síntomas incluso deberían asumir que tienen COVID y aislarse por sí mismas. Volvemos enseguida para profundizar en estos aspectos. Continuamos en línea con Sebastián González, pediatra intensivista, coordinador general de la Red Pediátrica de Latinoamérica. Todos nos vamos a infectar en algún momento, aunque te cuides mucho, y quedarse en casa perdió el sentido para personas sanas asintomáticas. Esto fue lo que publicó ayer en Twitter el pediatra Sebastián González, que es pediatra intensivista, coordinador general de la Red Pediátrica de Latinoamérica. Y continuó diciendo, Omicron abrió la puerta de endemia y el virus SARS-CoV-2 pasará al grupo de los otros coronavirus estacionales que causan resfríos, agregó. Bueno, con él estamos justamente en línea esta mañana para profundizar en estos aspectos que señalaba en ese hilo de Twitter que, bueno, en algunos casos provocaban un poco respecto a la estrategia que se venía siguiendo. Aunque él decía recién, hay medidas que se están tomando que van en línea, ¿no? Con lo que son sus planteos. ¿Gastón? Sí, vos mencionabas, Romy, antes de la pausa, uno de los puntos que el doctor González había escrito ayer, había publicado ayer, que era eso de que las personas con síntomas de COVID o síntomas de Omicron particularmente, deberían asumir que tienen la enfermedad y aislarse por sí mismas sin necesidad de ir a solicitar un test, ¿verdad? Bueno, sí. Hace 3, 4 siglos había un matemático inglés, Bayes, sería la pronunciación, que hablaba, y hay muchos teoremas que se hicieron a partir de ahí, y en medicina se aplica, que es el cálculo probabilístico de que frente a por ejemplo, llevándolo a nuestro caso, digamos, si sabemos que está circulando, como está circulando en este mes, Omicron, COVID-19, si alguien se presenta a mi consultorio con síntomas respiratorios, punto. En principio la probabilidad de que sea COVID es altísima. De ahí a la utilidad que alguien, por ejemplo, que no necesita más cuidados que guardar reposo, etcétera, de ir, meterse en un auto si tiene auto y si no, estar rastreando a 1 hora, 2 horas mientras que está enfermo, estamos hablando además, que le hagan un test y eso, ¿cuál es la utilidad de ese test cuando sabemos que lo que está circulando es este virus? Lo pongo en duda. Y además una cosa que, hablando del testeo masivo, una cosa que me quedé colgado de la intervención anterior, una cosa es el $1 millón que dijo el presidente que se gasta en test, en lo que es la tecnología de hacer el estudio, el examen, pero muchos más millones se van por los costos indirectos de aislamiento cuando el caso es positivo y ni que hablar todo lo que gatilla eso, ¿no? La irrupción familiar que ocasiona, la irrupción laboral que ocasiona. Los ejemplos también los vivimos en la salud y en todas las entidades. Ahí menciona el costo de casos positivos, claro. Pero el caso de contacto, por ejemplo, por contacto estrecho, también, ¿no? Implica, por ejemplo, que una persona falte una semana a trabajar porque tiene un caso positivo en la familia, ¿no? Es que yo creo que van a saltar las perillas por el lado de la economía, sin duda. Por el tema del testeo tiene también, como todo en salud, no es algo biológico puro, o sea, desde hace decenios los médicos nos formamos viendo de que los procesos de salud de enfermedad son multidimensionales y bueno, quizás algún día nos demos cuenta de la cantidad de dinero que se está gastando y que hay que reevaluar esos gastos. El hecho simplemente de hacer contacto y aislarme preventivamente porque tengo un hijo, alguien con el que convivo que tiene COVID confirmado y aislarme yo preventivamente, faltar al trabajo son millones y millones de dólares que no se cuentan, que no son tan fáciles de contar, pero que se sabe que tienen impacto económico y que puede hacer saltar el resorte. Sobre todo, lo que digo es, ¿cuál es el beneficio de saber o de confirmar de que yo tengo el virus? Obviamente hay que adaptar también de que esa persona que tiene si está regularizada, estamos hablando, ¿no? Porque hay mucha gente que no está regularizada. Eso es algo interesante de los test. Los que se testean siempre son más o menos las mismas personas, los que están regularizados para que le pague, dice, su parte y confirmar que estaba
COVID, pero el que está irregular, que son miles y miles de personas. Sí, usted está diciendo, el trabajador en negro, digamos, no tiene forma de, no se testea porque no tiene cobertura y no tiene quien le reduzca esos costos en los que incurre por tener que faltar a trabajar. Pero los trabajadores que estuvieron en la línea blanca de 8 de octubre, para Reyes, que estuvieron todo el mes preparando esa noche donde pueden hacer el jornal de todo enero y febrero. ¿Ustedes piensan que a alguien se le ocurrió si tenía un moco ir a testearse? Primero porque no lo pueden pagar, porque 4.500 pesos no es fácil. Muchos de ellos no están regularizados e increíblemente puede ser que sean gente que por sus comorbilidades, por su situación socioeconómica, COVID nos mostró que los que son pobres se mueren más y los que son, esos ni siquiera fueron testados. Y en otras clases sociales, clase media alta, ni que hablar, hay gente que tiene 3, 4 test pedidos y si le viene negativo va y se hace otro. O sea que la cantidad de test que se hace y ese gasto que estamos teniendo y sosteniendo también está focalizado en ciertos grupos. ¿Me explico? Quiero que ser claro, o sea, tampoco nos muestra la realidad de la epidemia en todos sus extractos. Entonces, recalibrar esta etapa, recalibrar quiere decir redirigir y ser dinámicos también como dinámicos es el virus, es algo que son estrategias que los países tienen que afrontar. O sea, si hay algo que nos mostró COVID es que las soluciones globales no son soluciones que puedan adaptarse, o sea que hay que adaptar. Los países que hicieron, los chinos, por ejemplo, los lockdowns, por ejemplo, que vivieron en Argentina, que vivieron en grandes partes, fue una estrategia que se inventó en Wuhan, y que hoy los únicos que lo mantienen son los chinos y algún país por ahí aislado, pero se vio los daños nefastos que tuvieron, por ejemplo, lo que son las restricciones así, y una cosa que no quiero dejar pasar, pasó el tiempo, y pasó mucho conocimiento. El coronavirus es 19 porque fue hace 3 años que se describió, ya es el tercer año de su detección, hace 3 años que los médicos estamos tratando gente con COVID, eso quiere decir que hemos aprendido muchísimo, es el virus en la historia que más se ha estudiado, o sea, hay muchísimo conocimiento desde las ciencias biomédicas, de todo tipo de ciencias, como para afrontar mucho mejor los casos, ni que hablar que los países testaron las olas previas, la capacidad de su sistema sanitario para afrontar, por ejemplo, si Omicron aumenta y pone una carga sobre el sistema hospitalario, porque eso es algo que está bueno aclarar. Los virus que se transforman en endémicos, como es el caso que va a pasar con coronavirus, también pueden en determinadas épocas y determinadas olas de contagio de picos epidémicos poner en riesgo el sistema, digamos, de colapso. Nosotros tenemos amnesia, pero en realidad el virus de la gripe, el virus RS en niños, todos esos virus ponen cada epidemia invernal o estacional en riesgo, en camas llenas de CTI, etcétera, y la gente ni se entera. O sea que este compartir del conocimiento que estábamos hablando en el bloque anterior, masivo, la gente quiere seguir viviendo su vida, la gente está protegida, así como se habla todos los días, no, pero la variante Omicron y después la que viene después, hay que tener cuidado porque el virus, hay una variante que no se habla, que es la variante humana. Nosotros, los seres humanos, nuestro sistema inmunitario está en contacto con el virus, con todos los virus y vamos generando nuestra inmunidad. Ni que hablar que con este virus que tenemos, el impresionante logro que no hay que pasar por alto de haber tenido vacunas efectivas para lo que se hace en la vacuna, que es para disminuir muerte y para disminuir hospitalizaciones, las tuvimos en el primer año de pandemia y en Uruguay la mayoría de la población las tiene. Ese avance no estaba en la gripe del 1918. Ese avance impresionante que tiene la ciencia, que dio la ciencia, que lo tenemos, se usan justamente para salir. La inmunidad es la salida de la pandemia. Hablando de vacunas, doctor, y usted decía eso de la gente está protegida. Ayer el gobierno hacía hincapié en la importancia de la tercera dosis o dosis de refuerzo, que también se le dice booster, ¿no? Por la palabra en inglés. Lo que usted publicaba en Twitter era que el booster, si te lo das ahora, para Omicron llega tarde, ¿no? Como que si va a hacer efecto dentro de 2 semanas y es probable que te contagies antes, una cosa así. Ustedes escucharon que los directores de Moderna y de Pfizer ya salieron a decir a nivel internacional que ellos ya tenían la vacuna adaptada. Cuando llegue y se distribuya en el mundo, vieron los problemas que hay de distribución en el mundo, Omicron ya se fue. O sea, no hay que caer, y por eso es tan importante las miradas y los escrutinios independientes de la información. Vale aclarar que yo no trabajo para ninguno de los laboratorios, porque hay muchos colegas en la vuelta que trabajan para los laboratorios, y eso hay que saberlo, la población lo tiene que saber. Porque, si yo estuviera en la nómina de paga de Pfizer, y yo les contesto esta pregunta que me hacen en este momento, ustedes tienen que saber si yo tengo un conflicto de interés flagrante.
Entonces, con respecto a los boosters, etcétera, todos debemos saber que los laboratorios también hacen su juego porque tienen que defender, primero que nada, las acciones de sus accionistas. Entonces, este juego que ha entrado y que va a entrar la industria de hacer, incluso ensayos clínicos muestran que suben los anticuerpos, ¿verdad? Bueno, suben los anticuerpos, entonces necesito un booster cada 6 meses. No. Ya en Gran Bretaña los consejeros de vacunación, los CDC en Estados Unidos dijeron, no podemos estar dando booster cada 6 meses. O sea, tenemos que probar que la necesidad de booster es tal que necesitamos un booster para que haya menos muertes y menos hospitalizaciones. Muy bien. Hoy en día esa información no está, porque los ensayos clínicos que se están haciendo son simplemente de que suban los anticuerpos, por ejemplo, protectores. Ahora, otra amnesia de la inmunología en general es que las vacunas y la inmunidad es mucho más que un título de anticuerpo. Hay otras células en el organismo que tenemos hoy muchos más los que estuvimos expuestos a COVID, sin siquiera saberlo, los que estamos vacunados, que nos confieren mucha más protección hoy, en el año 3, de pandemia, que lo que fue en marzo del 2020. Pero lo último, o sea, doctor, sí. que quería preguntarle, porque usted señala lo de recibir la dosis de refuerzo en un momento así, ¿no? En un momento en que está esta ola pico de Omicron, seguramente, ¿no? Porque todavía no la tenemos como principal. A ver, mañana se comienza la vacunación en niños. Sí. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Con respecto a qué? A la vacunación de niños en este momento de la pandemia. En este momento de pandemia, algunos le dicen a Omicron o mi booster, ¿no? O sea, las personas que el Omicron no deja de ser también un estímulo inmunitario para toda la población, digamos, los vacunados, los no vacunados. Obviamente que hay que vacunar sobre todas las poblaciones vulnerables. A ver, con respecto a niños, creo que la postura que defiendo, y que no defiendo yo, muchos pediatras de este país defendemos, es una herramienta muy importante la vacuna para niños, es una vacuna que ahora está disponible para las familias que quieran tenerla, ¿tá? Obviamente están las recomendaciones de que si está cursando la enfermedad el niño no se vacune en ese momento, que es de pasar un par de meses. Yo creo que lo que sí tiene que haber, y creo que el gobierno en ese sentido priorizó, es primero los niños con enfermedades que lo ponen al niño en mayor riesgo de enfermedad grave. Y esos son, por ejemplo, un niño obeso, un niño con una enfermedad inmunodepresora, un niño con una enfermedad respiratoria grave, que sabemos los pediatras cuáles son. Bueno, eso creo que hay que salir a buscarlos y vacunarlos. Perfecto. Ahora, con respecto al niño sano, que es la mayoría de los niños, y bueno, eso creo que es en la charla con los pediatras y junto con las familias. Hay muchas familias, y ustedes capaz que lo viven con sus propios familiares, que no quieren vacunarlos, que todavía no se sienten, te dicen no, todavía no. A mí me parece que es una estrategia, no está mal. O sea, bueno, esperemos a ver por qué. Hay que recordar. Lo que pasa es que también la discusión empezó previo, ¿no? O sea, cuando no estábamos en este nivel de contagiosidad, seguramente, ¿no? También los niños ya estuvieron expuestos a COVID, y digo, no vimos olas de muerte de niños. A ver, yo le pongo el mismo ejemplo siempre. Primero, niño no vacunado tiene menos riesgo que un adulto vacunado. Menos riesgo de morir. Segundo, hay otras enfermedades mucho más riesgosas digo para esto a los padres, porque, a ver, me parece bien que los padres que quieren vacunar a sus hijos lo hagan. Creo que hay padres que se van a sentir mucho más seguros. Ahora, una ilusión a no vender es que con la vacunación infantil, que fue la vacuna además probada que bajaba las infecciones con otras variantes del virus, no con Omicron, no podemos vender a la gente de que se van a cortar las transmisiones en las escuelas o transmisiones comunitarias, porque eso van a seguir. Es más, de hecho, nosotros todos tenemos hasta 3 dosis y también nos estamos contagiando. Bueno, yo iba a eso, ¿no? Que el análisis se hizo quizás de la vacunación a niños en un momento en que no estaba tan presente la variante Omicron y que por tanto se seguía sosteniendo que el nivel de contagiosidad, ¿verdad? Una vez que uno era inmunizado con la vacuna, era menor la probabilidad de contagiarse. Ahora sabemos que eso es relativo por la alta contagiosidad que tiene esta variante, lo que hace que, bueno, de alguna forma, en lo que tiene que ver con contraer la enfermedad, ignore si uno está vacunado o no. Le puede atenuar los síntomas, le puede ayudar a no ir al hospital, a no tener un cuadro muy grave, pero no en cuanto a la posibilidad de contagiarse. A ver, yo les voy a poner un dato. En lo que va del año 2022... murieron más niños de accidentes de tránsito ahogados que lo que se murieron de COVID en toda la pandemia. Punto 1. O sea, contexto de qué son las enfermedades riesgosas para los niños. Segundo, con Omicron los niños no se comportaron ni se comportaron. Siempre se amenazó de que cada variante nueva los niños se afectaban más. No, mentira. Eso no se ha demostrado. Es más, lo más seguro es que siga más o menos en mi perfil que los adultos sean las poblaciones vulnerables. ¿Está?
Niño sano no es población vulnerable para Omicron tampoco, etcétera. La vacuna está, hay que usarla, hay muchas familias que quieren vacunar, pero la familia que no quiere vacunar al niño y que quiere capaz que esperar un poco, creo que también está bien. O sea, no hay que ser, justamente con los niños, no hay. Ahora, si ustedes me dicen, un adulto de 80 años que no está vacunado, y bueno, hablando mal y pronto, está regalado ahora, porque con la prevalencia que hay ahora de Omicron, y bueno, va al shopping, va al coso, sale acá al ómnibus nomás, y bueno, se puede agarrar esa población de riesgo, pero no es la situación de los niños. Con respecto a, creo que es súper importante evacuar las dudas con el pediatra de referencia. Creo que Omicron, si en esta transición que estuvimos hablando ahora, digamos, de transición a endemia, otra etapa de la pandemia, hay que conversar, hay que irse adaptando, y creo que no hay que ser absoluto, no hay que decir, mire señora, usted si no vacuna a su hijo, no la está protegiendo. No, porque eso es mentira. O sea, los niños, la propia edad protege a los niños frente a Omicron. Claro está que, así como en adultos, va a haber casos, va a subir la prevalencia, la incidencia de enfermedad en la comunidad, van a subir los casos niños, ya lo vivimos eso. Ahora, reitero, contexto, las enfermedades graves infantiles no es COVID, hay otras. Es más, el año pasado tuvimos olas de BRS, tuvimos olas de rinoenterovirus que llevaron a centenares de niños al hospital y algunas decenas también al CTI, y se sorteó, como hicimos toda la vida. SARS-CoV-2 no tiene un comportamiento drásticamente diferente de lo que son los otros virus en los niños. Y última cosa, si me dejan, hay que tomar con pinzas también los datos hospitalarios cuando circula tanto un virus. O sea, hay niños y adultos que ingresan para una cirugía, ¿no? Le dicen, sí, vamos a operar de una vesícula, no sé, el mes que viene. Imagínense los cuidados que tienen esas personas, e incluso así en los lugares con se les detectan. Eso se reiteró ayer, ¿no? Por parte del gobierno señalaban que tanto en CTI, donde hay pacientes que tienen SARS-CoV-2 pero que no ingresaron por esa patología, como en sala, ahí fue un número novedoso que se dio, que hay 200 pacientes que están internados en una sala común en el sistema sanitario y que tienen diagnóstico positivo de COVID-19, que en general señalaban no ingresaron por eso, sino que ingresaron por otro tipo de cuadro, por otro tipo de patología o porque iban a operarse, ¿no? Y bueno, y ahí se da el resultado positivo. Y además una cosa a la población general, nosotros los médicos somos humanos. Cuando empezó esta pandemia teníamos miedo también de tener, o sea, ustedes lo habrán visto, todos miedo porque nos podíamos infectar nosotros. Manejar estos pacientes es muy difícil, sobre todo en el ámbito del CTI. Ahora, pasaron 2 años y medio, los médicos sabemos trabajar con este virus. No, la mortalidad dentro del hospital, incluso aquellos que necesitan un poco, viene disminuyendo en todo el mundo, también en Uruguay. O sea que eso también es parte del proceso de transitar a una etapa de endemia, que como les dije, el diagnóstico retrospectivo y las sociedades son las que deciden cuándo lo pasan. No va a ser ni un médico, ni un iluminado, ni nada quien diga, terminó la pandemia, festejemos. Doctor Sebastián González Dambrauskas, pediatra, intensivista, coordinador general de la Red Pediátrica de Latinoamérica. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, gracias a ustedes, a la orden. Que pase bien. Chau.